Escribo estas palabras en mi diario, aunque, ¿de qué me servirán? No lo sé, tal vez me ayude a no enloquecerme más, para a quien le interese. Me encontraba caminando por la calle, salía de mi trabajo muy cansado, un trabajo aparte de estresante muy cansón por muchos aspectos, pero bueno, agradezco que al final de cada quincena me pagan mi dinero, del cual la mitad va para mi fondo de ahorros, la otra con mis amigos, hacemos vaca, para ir por cervezas, o ir a una buena farra, por las afueras por las discotecas de la ciudad. Bueno, un día me encontraba caminando, eran casi las 2:59 de la madrugada, tuvimos buena temporada, así que de regreso a casa, tuve que caminar más a prisa, me metí por una parte que no me gustaba por inseguro que era, pero para acortar camino pasé por él muy a prisa, llegué a un pequeño parque el cual solo era iluminado por un solo bombillo a punto de apagarse, la luz titilaba, frecuentemente, cuando me llamó la atención un señor de edad avanzada, se encontraba en una de las bancas sentado, solo, tenía un gabán de color café, sentado, con un sombrero en su mano y de pronto, su mirada volteó hacia mí, no me dejaba de mirar, me invadió por un momento el miedo, así que aceleré el paso. Bueno, llegué a mi casa, más bien pensativo, por lo del señor que se encontraba solo, no sé si esperaba a alguien, o se trataba de un vagabundo, pero de verdad ese hombre me dio un gran susto. A los 3 días, volví nuevamente a salir tarde, bueno, esta vez eran las 12:30 de la noche, bueno, algo contento iba, porque en mi mochila que siempre cargo, llevaba nada menos y nada más que mi quincena, de pronto, hubo un altercado de camino a casa, así que pasé por ese callejón, por el cual pasé el otro día, entrando al pequeño parque. La sorpresa, ahí estaba el señor con la misma vestimenta que ese día, pero esta vez el señor, me dijo: Joven, disculpe, qué pena la molestia, ¿será que le puedo pedir un favor? Me le acerqué con cautela, le respondí: sí señor, ¿en qué le puedo ayudar? Un poco distanciado del hombre ya que era un poco extraño encontrármelo, nuevamente, el anciano me dijo: estoy perdido, por favor me podría llevar a mi casa, ya sabe joven, a mis años y ya no recuerdo el camino a casa, sentí una gran lástima por el hombre, pero a su vez desconfianza, al final, decidí ir a acompañarlo hasta su casa, le pregunté: hace 3 días lo encontré solo en este parque, ¿qué estaba haciendo? El hombre me respondió: le seré honesto, llevo 4 días extraviado, solo salí a la esquina de mi casa por unos cigarrillos y piezas de pan, para el desayuno, de pronto, tomé otros caminos, caminé en círculos y no recordé más el camino, después le pregunté dónde es su casa, la dirección a dónde acompañarlo, sacó una billetera vieja de su bolsillo, y me dijo: oscuridad no me permite ver. Tomé su billetera y busqué, entre sus pertenencias algo que me diera una pista, entre dólares, euros y un símbolo extraño que encontré en su billetera, no tuve éxito, hasta que busqué en un pequeño bolsillo, me encontré un papel viejo, que decía a casa y una dirección bastante extraña, de hecho esa parte de la ciudad no la conocía, le pregunté al señor: encontré esta dirección, ¿es esta? Le pregunté, bueno, el señor me respondió: yo creo que sí, dentro de mí me decía: me encarte con este viejo, hijo de la... Para acortar camino, decidí pagar un taxi, caminamos un poco hacia una esquina y tomamos en primer taxi, que miramos, le dije la dirección y me sorprendido me dijo: ¿esa dirección dónde queda? Le conté lo que me había ocurrido, el del taxi me entendió y por su radiocomunicador, llamó a la central para preguntar si nos daban razón de aquella dirección, esperamos unos minutos hasta que el taxista tuvo respuesta, la dirección se encontraba saliendo de la ciudad por el norte, digamos donde las personas, de estratos altos viven, o sea los ricachones, al escuchar esto, el taxista arrancó su vehículo, llevándonos hacia dicho lugar, en el camino con una sonrisa el del taxi, me dijo: men, se la hizo con este cuchito, le ha de dar una buena propina o la familia le dará algo, acompañado de una sonrisa, le seguí el juego y de igual sonreí con él, afirmándole todo, después de 2 horas y media de trayecto, por fin llegamos, visualizamos una enorme reja, acompañada con enredaderas llenitas de hojas y flores, bajé al señor, con cuidado, le pregunté cuánto le debía, cuando el anciano, interrumpió nuestra conversación, diciendo: tranquilo, yo le cancelo, es lo único. Su gabán sacó una cantidad de dinero, le dijo al taxista: esto es un poco más, que déselo. Ya me iba a despedir del señor, cuando el señor me dijo: joven, le agradezco el haberme traído a mi casa, y si la recuerdo esta es mi casa, por favor siga, acompáñeme y tómese una taza de chocolate caliente, o un té verde, por favor siga, me dio mucha pena, pero insistiendo el señor decidí ingresar con él a su casa, el taxista me preguntó: ¿lo espero?
Le respondí que no, después llamaba a otro taxi, el taxista se fue, abriendo la enorme reja, quedé algo atónito, el señor me dijo siga, joven, bueno ¿cómo diré esto? La casa era una gran mansión, wow, era enorme el lugar, y lo segundo tenía aspecto de abandonado, algunas de las árboles estaban secos, las flores muy pocas florecidas, estaba oscuro, la única iluminación era la de la luna llena que en ese entonces brillaba, en la noche. Caminamos juntos hacia la puerta se miraba que era de gran grosor, placas con unos símbolos en las esquinas, que por cierto se me hacían familiares, una enorme argolla en el centro de la puerta derecha, el anciano la abrió sin problema, al entrar a la mansión estaba todo oscuro, de pronto escuché decir pero en voz baja al anciano, ese sinvergüenza, me las pagará, lo que me extrañó un poco, me dije ¿con quién habla? Joven me dijo el señor ayúdeme a encontrar el interruptor de la luz, sé que uno de ellos está en la entrada no veo, bueno tocando las paredes fui, en un momento encontré no se encontraba muy lejos de la puerta, lo presioné para que se iluminara, lo que parecía la sala de espera, algunos de ellos comenzaron a ser corto mientras otros titilaban, los demás alumbraban normal, bueno, pensé que encontraría muchas cosas, pero no fue así, estaba completamente vacío, solo el eco de nuestras voces se escuchaba, había unas escalones en mármol a lo lejos el suelo estaba cubierto por un gran alfombra roja, con un extraño símbolo, bueno de verdad el lugar era enorme, pero algo descuidado, llegué a pensar que estos millonarios tenían gustos raros o no hacían aseo. Pensé, no le he preguntado su nombre, ¿será prudente hacerlo? Me dije a sí mismo, tal vez más tarde, después de todo en unos minutos me iré, de pronto el señor me dijo con una expresión de pocos amigos joven ya regreso, pero acompaño con una sonrisa, si gusta, puede ir a conocer la mansión, con toda confianza, allá hay una galería de cuadros y artefactos antiguos, bueno es el museo personal de la casa, se iba a retirar pero se detuvo, diciéndome, por cierto joven esta es mi mansión yo vivo aquí, siéntase como en su casa, vaya, yo no me demoro, el anciano se fue por una parte oscura de la mansión, pero no le di importancia así que me dirigí hacia las escaleras para subirlas e ir a ver dichas galería, la verdad algo que no he contado soy amante del buen arte, bueno después de revisar habitación por habitación, por fin de verdad uy no, estas mansiones son enormes, llegué a un salón grande mucho más grande, wow, ¿qué puedo decir yo? Era hiper grande, que la sala de por secciones, bueno pero durante el recorrido, me encontré con algunas cosas en muy mal estado la curiosidad me invadió, pensé que algo extraño estaba pasando, llegué a pensar que el viejo tal vez era un fantasma, pero sacudí mi cabeza, para caer en la realidad, bueno contemplé una a una de las cosas que habían en el salón, bueno la cosa es que sí, como dije antes, estaban muy pero muy sucio lleno de polvo como si no pasaran un limpión por estos lugares, hasta llegué a escuchar unos pequeños chillidos de murciélagos y ratones, bueno, me comenzó a parecer muy raro esto, y como estaba oscuro, decidí iluminar un poco con la linterna de mi celular, de pronto me topé con el interruptor, decidí encender la luz para mirar con qué me encontraba, como mencioné antes, estaba dividido por sesiones, comencé a visualizar la galería. Bueno de hecho algo perturbador en la mayoría de cuadros, de naturaleza triste y muerta, hasta encontrarme con algo como, el cuerpo desnudo de una menor de edad bueno parecía, no se distinguía muy bien si era niño o niña, por el montón de sangre y no se parecían órganos, acompañado de unos sujetos vestidos de con capas rojas cubiertos sus rostros, como también encontrar un cuerpo desnudo colgando y siendo incinerado, y bueno cosas ateas, como las de una mujer bañada en sangre sujetando un crucifijo de cabeza, y la de una cruz con una cabeza humana atravesada por la mitad, el cuadro que no olvidaré no sacaré de mi mente, es el de un hombre con una menor de edad, casi semidesnudos, el hombre sujeta una cabeza humana recién cortada, mientras con la otra mano forzar a la pequeña a abrir su boca para que bebiera esa sangre, esa imagen no me la he podido sacar de mi mente, de hecho me pareció algo perturbador, no había notado pero todos tenía una firma extraña en cada cuadro cuestiones que o eran una extraña combinación de 3 Gs minúsculas o definitivamente se trataba de un 6, 3 veces, se podría decir que del 666, bueno me quedé pensando en ello, pero al final no quise ponerle cuidado, además cada artista tiene su estilo de poner su marca o firma. Fui a la sección de artefactos y objetos, habían muchas cosas extrañas, y animales
animales disecados, con unas raras expresiones, tal vez los animales sufrieron, por eso quedarían así. De pronto al final de la galería, no lo había notado pero había un enorme jarrón de forma cilíndrica, hecho en porcelana, diría yo que tendría 1 metro de alto por 1,50 m más o menos, tenía la misma marca en varias partes, en el centro tenía una silueta de una mujer, las cosas que definitivamente me hicieron dar terror, fueron, las de al abrir por curiosidad ese gran jarrón, encontré varias, una cantidad de cabezas amputadas sobre un líquido extraño, se podía sentir el olor de putrefacción de algunas, y al fijar mi mirada hacia la pared, estaba en una tela roja bordada, el que llaman macho cabrío me refiero a la imagen de Satanás, y en las esquinas ese mismo símbolo que mire en el tapete de la mansión, y ahora que recuerdo en la billetera del viejo. Definitivamente me dije aquí algo extraño está pasando, ese hombre creo que es. Así que salí corriendo, pero para más de buenas, la energía eléctrica se fue, un gran rayo cayó cerca de la mansión, lo que causó un apagón, el corazón se me iba a salir latía muy pero muy rápido, me tropezaba con muchas cosas, por la razón de que estaba muy oscuro, me detuve, me tranquilicé un poco, intenté hacer una llamada, pero me acordé que mi compañera de trabajo, se me gastó los 20.000 pesos que le recargué, así que prendí la linterna de mi celular, seguí con mi camino, solo pensaba en salir de este lugar maldito, de pronto se escuchó otro trueno, bueno suponía que había comenzado a llover, lo curioso de todo es que cada vez que avanzaba, era como si corría en círculos, opté por romper una ventana pero estaba reforzada con una reja gruesa, así que decidí ir a buscar la puerta, corría y corría la verdad me estaba muriendo de miedo, cuando entre mis pasos una gran risa, parecía que el anciano estaba cerca, hablaba entrecruzado ¿para dónde va joven? Acompañado de una carcajada, seguí corriendo porque eso era lo único que podía hacer, la opción de un teléfono, las líneas cortadas, me encerré en una de las habitaciones, no podía ponerle seguro así que atravesé, un chifonier un mueble bastante pesado, lo atravesé en la puerta, me puse a llorar diciéndome ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdame, mis ojos con lágrimas del miedo tan aterrador, me asomé por la ventana, mire que había un patio, pero eso no fue todo, entre la lluvia, mire unas personas con unas vestimentas negras, llevaban un bolsa de tela parecía manchas de sangre, por lo que medio se podía ver, en el centro del patio, hicieron un círculo, el cual no me di cuenta pero, en él había un pentagrama dibujado con una pintura roja, bueno al menos eso creo, que era pintura roja, del saco sacaron no distinguí bien pero parecía un niño desnudo, los que estaban en el círculo, encendieron unas antorchas, ese rojo, el miedo definitivamente me congeló la sangre de lo frío que me puse, un fuego rojo, y de pronto, se acercó al círculo una de los encapuchados tenía una capa roja, se quitó el manto que cubría su rostro, pero la sorpresa era el anciano, sacó un cuchillo en forma curva, hablaban en un lenguaje extraño un idioma las verdad no se le escuchaba muy bien, pero decían cosas que no eran en español, ni en cualquier otro idioma, de pronto, con fuerza le atravesó el pecho al pobre niño, la lluvia comenzó a descender, al niño lo comenzaron a desmembrar, cada quien agarraba una parte del niño, y comenzaron a chuparse la sangre, de pronto uno de los encapuchados, medio se le cayó la capucha, y adivine quién era, el taxista, el anciano solo se reía, y claro acompañado con esa voz gruesa que había escuchado, mientras reía, se volteó y mirando hacia donde yo estaba, me decía joven ¿cómo está? ¿La está pasando bien? Venga conózcanos, moverme del miedo pero forcé mi cuerpo seguir, tumbé como pude el mueble para darme paso, la linterna de mi celular ya no prendía se quedó sin batería, de pronto algunas luces de la mansión se restablecieron, pero aún así la iluminación era muy poca, me di la espalda para mirar qué hacía atrás hacia adelante, decidir qué hacer, decidí seguir corriendo, cuando al voltearme, el anciano detrás de mí, con unos ojos rojizos, joven como esta, qué pena la demora, aquí está su tacita de chocolate, con una sonrisa de lado a lado, con la boca llena de sangre, me quedé sin aliento, evadí al anciano, seguí corriendo, encontré la puerta, como pude la abrí, salí corriendo de esa mansión, la pregunta ¿y cómo es que llegué a mi casa? No lo sé, al parecer me dicen que unos agentes de policía me encontraron, y me llevaron al hospital, de mi trabajo, renuncié, de salir a caminar, no salgo de mi casa sino hasta la ventana, al contestar, un día me llegó un mensaje de texto que me decía joven muchas gracias por acompañarme hasta mi casa, las puertas de mi mansión están abiertas, ese día cambié de número pero todo fue en vano, ¿qué días? Recibí una llamada que solo fue un joven como esta, y colgué de miedo, si le cuento esto a alguien creerá que estoy loco, o paranoico, estoy pensando en cambiar de casa o ir al psiquiatra, aunque tal vez eso no ayude, pero cuando no lo sé, y la pregunta ¿y por qué a mí? ¿Qué quieren de mí?
Mirando por la ventana, cerca de mi casa frente al antejardín de mi casa, la figura de ese anciano, que con una sonrisa me saludaba. Otra vez, soy yo. Definitivamente, esta situación ya no la soporto. Cosas extrañas suceden en mi casa. He ido, donde sacerdotes, donde pastores, de iglesias cristianas y pentecostales, pero nadie me cree. He ido con las autoridades, pero me dicen que estoy loco. Dios mío, apiádate de mí, acuérdate de esta alma pecadora, apiádate de mi alma, que seas tú, solo tú quien me juzgue por mis acciones. El Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.